Bueno, comencé el domingo anterior, sí, la vez que me tocó a mí predicar, estuve hablando acerca de lo que pretendía hacer durante estos días que iba a predicar y dije que iba a compartir con ustedes lo que ha sido mi meditación sobre el versículo 39. Estuve comentando esa experiencia personal que tuve empezando el año, fue pues mi primer devocional y cómo este versículo me impactó bastante con respecto a todo lo que había sido el año anterior, la situación del año pasado, que fue una situación pues de queja, de lamentación, y que me llevó precisamente a meditar en el libro de Lamentaciones. Pues estuvimos mirando los antecedentes en la semana anterior, los antecedentes a lo que fue el cautiverio babilonio. Estuvimos viéndolo desde la figura del profeta, desde su trabajo, de la profecía que el Señor le daba para traerle al pueblo. Y afirmamos pues que en aquel día afirmamos que el pueblo hebreo no fue sorprendido, que la iglesia de aquel entonces, que era el pueblo hebreo, pues no le cayó esa ruina tan grande, cogiéndolos de sorpresa, sino que por el contrario, el Señor ya lo había advertido con mucha antelación, les estuvo llamando al arrepentimiento para que esta ruina no les cayera encima. Quisiera, hermanos, pues retomar en esa ocasión el tema con la siguiente pregunta: ¿tiene el ser humano buena memoria? ¿Tenemos buena memoria los seres humanos? ¿O por el contrario somos un poquito olvidadizos? Cuando yo llegué aquí a Madrid hace ya 15 años, hubo muchas cosas que me llamaron la atención, hubo bastantes cosas que me sorprendieron. Una de ellas pues, fue la cantidad de grúas que había por aquel entonces en Madrid. Madrid se estaba reconstruyendo, era impresionante, y esa cantidad de grúas daban seña de la pujanza que había en aquel entonces en la ciudad. También me llamó la atención la planicie enorme sobre la cual está edificado Madrid. Yo vengo de una ciudad que está en medio de montañas y aquello fue una cosa que me llamó bastante la atención también. También me llamó la atención las grandes carreteras, poder no transitar por estas vías tan grandes que tenemos aquí. Fue otra cosa que me llamó también la atención, la cantidad de asfalto y hormigón que lo cubre todo. Era un contraste muy grande para mí, porque claro, en mi ciudad por donde uno mira todo es verde. Y aquí pues yo llegué y vi tanto gris y tanto hormigón y tanto ladrillo que me llamó mucho la atención. Son cosas, hermanos, que llaman la atención, que para una persona que viene de nuevo a la ciudad pues le sorprende. Pero también me sorprendió algo que suele pasar desapercibido, y era el silencio de las noches. Y dicen que Madrid es ruidosa. Yo vengo de un sitio mucho más ruidoso y la verdad, aquello era una paz tremenda lo que yo notaba. Y también, como no, la seguridad reinante que hay en la ciudad. Gloria a Dios por ello. Me impactó bastante aquello. Y muchas veces, hermanos, cuando vemos una situación, cuando vemos el presente, parece ser que nos deslumbra, que el presente nos deslumbra y que tiende como una cortina sobre el pasado. Tiende sobre una cortina sobre el pasado y como que nos hace olvidar las cosas que pasan. Y creo, hermanos, que esto es lo que sucede con lo que nos pasa a nosotros cuando nos adentramos en la lectura bíblica. Muchas veces nos sorprende la vida actual, nos sorprende la forma en la que el Señor pues, nos trata hoy por hoy, cómo estamos disfrutando de una cantidad de situaciones, y parece ser que las cosas que han pasado como que se van olvidando. Leemos una cantidad de hechos históricos que nos cuesta asumirlos, asimilarlos. Muchas veces no nos podemos entender, poner en esa situación tan difícil que estamos viviendo, y es lo que nos puede pasar con este texto, con esta situación tan dura que es el libro de Lamentaciones. Y quizás yo creo que por eso es uno de los libros que menos se predican, porque cuesta mucho ponerse uno en ese lugar en la actualidad. Pero hermano, yo creo que en esta tarde, antes de empezar, yo quisiera que hagamos un ejercicio de empatía. Quisiera hacer un ejercicio de empatía, y como lo define nuestro diccionario, la empatía es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. Eso es empatía. Para poder nosotros de esta forma pues entrar a tener en cuenta lo que es la fuerza que tiene el mensaje, lo real y lo cotidiano que puede llegar a ser a nosotros. Y para poder hacer este ejercicio de empatía, yo quisiera, hermanos, hacer lectura breve de un par de párrafos de un poema de un señor que escribió un señor hace ya bastante tiempo acerca de unos sucesos que acontecieron en su ciudad, sucesos terribles en aquel entonces,
era la ciudad en la cual él vivía. Y el poema empieza así, omitiré algún par de detalles, ¿vale? Dice así: yo vivía en un barrio de una ciudad, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de una región, como un océano de cuero. Mi casa era llamada la casa de las flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa, con perros y chiquillos. Continúa el poema y luego dice: y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra, devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora, desde entonces sangre. Bueno, y me preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo eso me puede despertar a mí empatía con el texto bíblico? No veo la relación, ¿vale? Pues, ¿qué pasaría si te dijera que este señor era el chileno Pablo Neruda? Bueno, diría, bueno, pues eso fue allá en Chile, eso está al otro lado del océano, donde han pasado tantas cosas terribles y pasan cosas tan terribles allá en esos lugares. Pero ¿qué pasaría si les dijera que su casa estaba en el barrio de Argüelles? ¿Qué pasaría si les contara que su casa estaba en la ciudad de Madrid? ¿Qué pasaría si les contara que aquella región que él podía divisar era Castilla? Esto ya despierta nuestra empatía. Eso ya despierta nuestra empatía. Y hoy, hermanos, a través de este poeta, pues nosotros recibimos un llamado a mirar la historia de nuestra ciudad de la siguiente manera: venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Fue terrible. Este lugar tan hermoso que tanto me sorprendió a mí, donde esa paz y esa tranquilidad que llegué yo en aquel lugar del diciembre del 2000, en aquel invierno, me sorprendió tremendo. ¿Cómo es posible que haya habido esta situación? Esto ya despierta la empatía para con nosotros. Nuestro texto, hermanos, nos invita a ver la sangre por las calles de Jerusalén. Nos invita a responder a una pregunta terrible, y es la pregunta del ¿por qué pasan estas cosas? Pues, hermanos, respondamos hoy con la ayuda del Señor a esta terrible pregunta: ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué sucede esto? Y más en el caso de la iglesia, ¿por qué sucede esto? Primero que todo, quiero hacer una apreciación a manera de pregunta también. ¿Cuál es la objeción más grande? La primera que siempre nos solemos encontrar cuando predicamos el Evangelio. Si Dios es bueno, ¿por qué las guerras? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué? ¿Vale? Si Dios es bueno, si Dios existe y Dios es bueno, ¿por qué suceden todas estas cosas? Yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente en mi vida cotidiana, y siempre que llegamos a este punto, que por lo general suele ser el principio, he tratado de dar una cantidad de respuestas, partiendo siempre desde mi experiencia como hombre, desde lo que nosotros somos, desde lo que nosotros vivimos y desde lo que dice la palabra del Señor acerca de nosotros. Y siempre mi respuesta ha sido, pues porque el hombre es pecador y por eso se dan estas cosas. Lo he ido pensando bastante, hermanos, durante este año, meditando acerca de lo que es este tema de Lamentaciones, todo lo que he venido meditando durante este año acerca de este texto, y yo creo que en parte tenía razón, pero no es esa la prioridad, no es ese el lugar esencial en el cual hay que hacer hincapié. Yo creo, hermanos, que está en otro lugar, y es en Dios. Es en Dios donde tenemos que hacer hincapié. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todas estas cosas? ¿Por qué todas estas desgracias? Pues, hermanos, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Y yo creo que es la respuesta más sincera que nosotros hemos de dar sin temor cuando se nos hace esta pregunta, y que nos hemos de dar nosotros a nosotros mismos cada vez que vemos problemas, dificultades, en fin, cosas que vienen a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Y ese mensaje, hermanos, de la soberanía de Dios, yo entiendo que es un mensaje complicado. No es un mensaje fácil de dar, no es un mensaje fácil de asimilar. Es un mensaje bastante complicado. Incluso es un mensaje molesto. Ya en el siglo XIX, el señor Spurgeon, hablando acerca de esto, describía el mensaje de la soberanía divina como algo chocante para el ser humano, y lo hacía de la siguiente forma. Lo voy a citar tal cual porque es que no tiene desperdicio. Dice: los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar excepto en su trono.
Ellos le permitirán que esté en su taller para formar mundos y hacer estrellas. Le permitirán que esté en su casa de caridad repartiendo limosnas y entregando su tesoro. Le permitirán que sostenga la tierra y mantenga firmes sus pilares, o que encienda las lámparas del cielo, o que gobierne las olas del océano, que siempre están en movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, entonces sus criaturas rechinan los dientes. Y cuando nosotros proclamamos a un Dios entronizado y el derecho que tiene de hacer lo que quiera con lo suyo, a disponer de sus criaturas como lo crea conveniente, sin consultarlos en la materia, entonces es cuando se burlan de nosotros y somos execrados, y entonces es cuando los hombres prestan oídos sordos a nuestras palabras, pues el Dios en su trono no es el Dios que ellos aman, no es el Dios que ellos aman. Impresionante cómo lo pone el señor Spurgeon, cómo lo ponía en el siglo XIX. Pues hermanos, desde entonces hasta ahora, esta doctrina ha ido tristemente en detrimento, ha ido a menos, ha venido siendo menos predicada, menos profundizada, menos enseñada. Pues hermanos, y esto ha sido porque la religión cristiana, o mal llamada cristiana, lo que es las enseñanzas cristianas que hay dentro de esta variedad que se llama cristianismo, no el cristianismo bíblico, sino el cristianismo como religión, ha ido, para poner un ejemplo, ha ido cogiendo el tigre y le ha ido limando los dientes, ¿vale? Con el ánimo de irlo haciendo parecer a otra cosa. Porque es una doctrina que aparenta mucha fiereza, es una doctrina muy grande, es como el león, el rey de la selva allí, con su melena, con su cola, y le va molando los dientes, que es ese león soberano de allí de la selva, el rey de la selva, y lo ha ido tratando de hacer pasar por un gatito pusilánime, pequeñito, pero hermanos, la doctrina sigue ahí. Y aunque le limen los dientes, sigue teniendo cara de león, cola de león, tiene la melena del león, porque es un león, porque es que es una doctrina preciosa, es una doctrina que está allí en la palabra del Señor. Y por mucho que el cristianismo como tal, o la religión cristiana la quiera ir edulcorando un poquito, ir cambiando un poquito, es imposible hacerlo. Prueba de esto lo tenemos en el catolicismo romano. El catolicismo romano hace ya muchos siglos que abandonó esta realidad doctrinal, a tal punto que ha dejado de lado de predicar al Dios soberano y predica a un Dios sobornable, con esas buenas obras, supuestas buenas obras, que el hombre puede hacer. Entonces ya Dios no es soberano, sino que Dios es sobornable. Bueno, y hablamos con los católicos y muchas veces escuchamos expresiones como: Dios me entiende, Dios sabe que yo del todo no soy malo, pero tampoco soy del todo muy bueno, pero Él me entiende. Y entonces Dios se sobornará con que hoy haga una cosita buena, a ver si eso puede tapar una cosita mala que yo haya hecho por allí, o una señora cosa mala que haya hecho por allí. Eso es lo que predica la iglesia católica y todos los que van en este sentido. Pero hermanos, también las iglesias evangélicas modernistas tienden a irle limando los dientes a esta doctrina, a ir rebajándola. Y van predicando ya no al Dios soberano, sino una especie de Santa Claus emotivo que les hace sentir bien y les convierta en ricos y poderosos a todos, y ahora son ellos los que decretan. Ya Dios no es soberano para decretar. Escuchemos orar a estos hermanos y nos daremos cuenta de lo que estoy hablando. Yo decreto, yo estoy diciendo, yo denuncio, Pero vamos a ver, el único que decreta es Dios. Pero ahora ellos decretan, ellos se pelean con el diablo y bueno, son ellos, ¿vale? Han bajado a Dios de su trono. Pero lo triste, hermanos, lo peor es que en las iglesias conservadoras se va cediendo terreno poco a poco. Y se va adaptando el culto, se van adaptando los mensajes a los tiempos modernos. Más ruido, más música, menos doctrina, más actividades, más cosas para los muchachos, para los niños, para que todo el mundo venga. Pero ya el Dios soberano como que hay que ir bajando un poco, ¿no? Hay que llamar la atención. Pese a todo lo que digan y a todas estas perversiones que se van metiendo dentro de la vida de la iglesia, Dios reina, Dios es soberano. Él es soberano sobre su creación y procede según le place, conforme al sabio designio de su voluntad, y no le hace falta consultarle nada a nadie. Él es soberano.
Esto es una doctrina que para el mundo es terrible. La doctrina de la soberanía de Dios para el mundo es terrible, pues el hombre sin Cristo juzga siempre con su mente nublada por el pecado y según la vanidad de su corazón. Y por eso este mensaje le resulta muy aterrador y lo mejor es torcerlo, lo mejor es tergiversarlo. Y aquí, hermanos, yo no voy a perder el tiempo siquiera trayendo una cantidad de pasajes bíblicos para apoyar lo que digo, porque, hermanos, la soberanía de Dios en la palabra suya, en la Biblia como tal, es algo que se da por sentado como la existencia de Dios. No se discute. Dios es soberano. ¿Dónde está nuestro Dios? En los cielos. ¿Qué ha hecho? Lo que ha querido. Ese es nuestro Dios. No hay otra cosa más. Entonces, no vamos a perder tiempo siquiera tratando de refutarlo. Siempre vamos a encontrar que el hombre procure tergiversarla. Y va a hacerlo de la siguiente manera, acusando a Dios de despotismo. Si Dios es soberano, es un déspota, es un tirano. Pero nada más lejos, hermanos, de la realidad. Dios es soberano, pero además esa soberanía Él la ejerce procediendo con sapiencia suma, con sabiduría. También lo hace procediendo con santidad excelsa. ¿Quién es más santo que Dios? Justicia sin par. ¿Quién es más justo que Dios? Y con misericordia eterna. En su sabiduría, hermanos, Dios sabe el porqué de todo cuanto sucede. Versículo 37 que hemos leído, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Una de las cosas que el cristiano verdadero no acepta, no debe aceptar, y es imposible que un cristiano verdadero se fíe de esto, es del azar. El cristiano verdadero no acepta el azar. ¿Por qué? Porque las cosas no suceden porque sí. No existen casualidades. Es imposible, ¿no? Dios tiene el control de todo. Él es soberano. Él es soberano. Él tiene el control de todo. Nada pasa porque sí. Él es soberano y en su providencia, como dice nuestra confesión de fe, Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas sus criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabiduría y santa providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios soberano. Dicho esto, hermanos, tomaré la expresión de la presciencia de Dios para comentar lo siguiente. La presciencia divina no es que como Dios lo sabe todo, entonces Él elige a los que va a salvar porque Él sabe que en algún futuro estas personas van a creer. Esto no es la presciencia divina. Dios elige al que le place. Dios prepara un pueblo para su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque es soberano, porque le place, porque así lo quiere, porque es soberano. Él prepara un pueblo para su Hijo desde antes de la fundación del mundo y a su tiempo Él, no nosotros, Él les llama, les redime, les santifica y les glorifica. Ese es el Dios soberano. Es Él, el artífice completo de toda la salvación. Pero tampoco, hermanos, yo veo que su presciencia esté limitada solamente a este aspecto de la salvación, a esa elección en esa eternidad pasada, a todo lo que tiene que ver con la salvación. Y tendría que decir que nuestro Dios conoce su creación, conoce al ser humano mejor que nadie, conoce el pecado que mora en nosotros, incluido también el de su pueblo, el de su iglesia, y lo sabe desde siempre. Y por eso existe precisamente ese plan de salvación. ¿Por qué? Porque si Él está preparando un pueblo para su Hijo, Él ha de coger este pueblo y lo ha de formar, Él lo ha de elegir, es Él el que lo tiene que hacer. Esa es la soberanía suya, pero Él conoce a este pueblo. En su eterna sabiduría también, Él reparte dones en diferente medida, capacitando a unos y a otros de distintas maneras. Esto es evidente, esto es evidente. No todos tenemos la capacidad de ser médicos. Yo no me siento siquiera en capacidad de ir al hospital, me siento súper mal, me voy allí y me pongo malo. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa capacidad. Ahora, a ver si el Señor me ha dado a mí dones para ir a ser cirujano. Yo no puedo hacer eso. Pero sin embargo hay hermanos que el Señor, y hombres en general, que Dios les capacita para hacer eso. El Señor reparte dones según le place.
Él es Dios y Él sabe para qué nos capacita a cada uno de nosotros. Pero también Él organiza, envía o permite que pase lo bueno o lo malo, no solo como castigo, sino también para animarnos, edificarnos o llamarnos al arrepentimiento. Y no nos es dado a nosotros discutir el porqué de los eventos, pues esto queda sujeto a la voluntad secreta de Dios. ¿Por qué estas cosas? Dios lo sabe. ¿Por qué las cosas que acontecen? Dios lo sabe. Dios tiene el control, Él es soberano, Él es soberano. Y esa misma voluntad secreta es aquella que no nos es revelada, pues Él como soberano no le place dárnoslo a conocer. Es su voluntad secreta, Él lo sabe, ya está, descansemos en ello, descansemos en ello. De esta forma debemos entender que Dios es Señor de su creación y de su iglesia, y que es más sabio que nosotros. Él es más sabio que nosotros. Esto para el incrédulo y el rebelde es una doctrina que no le gusta, es una doctrina que le aterra, es una doctrina terrible. ¿Por qué? Porque le pone bajo la autoridad de este Dios soberano. Le pone bajo la autoridad de este Dios soberano, y eso es lo último que el hombre sin Cristo quiere. Y acordémonos nosotros, cada uno de nosotros, cómo era nuestra experiencia antes de conocer a Cristo. Yo recuerdo la mía, rebelde. Y cualquiera que me viniera a hablar de Cristo a mí, que me viniera a hablar del Evangelio, era un pesado, era un evangélico loco. No estaba yo por la labor. ¿Por qué? Porque eso no era natural para mí. Dice también Spurgeon que predicar el Evangelio es como enseñarle a un tigre las virtudes de la dieta vegetariana. Es que no le gusta. Pero hermanos, ¿qué pasa con su iglesia? ¿Nos gusta a nosotros la doctrina de la soberanía de Dios? Nos encanta, nos agrada, disfrutamos de ella. Para todo el pueblo de Dios redimido por la sangre de Cristo, esto debe ser un consuelo. La soberanía de Dios para nosotros, pueblo suyo, debe ser un consuelo, Nuestro Dios reina y el gran porqué de todo en nuestra vida está guardado en su sapiencia, en su sabiduría. Y ya podría venir las duras, las maduras, las más difíciles, y nosotros podemos descansar en la certeza de que Él tiene el control de todo cuanto acontece. Él tiene el control, porque Él es soberano. Entonces el incrédulo vendrá y nos dirá: si Dios sabe todo, sobre todo, entonces es injusto. Es injusto, ¿por qué? Porque si Dios es bueno, ¿cómo es posible que nos pasen cosas malas? Esto no hay justicia allí, Dios es injusto, nos acusará entonces el incrédulo. Pero nada más lejos de lo que es la realidad. En su justicia, Dios da a todos lo que se merece. En su justicia nos da Dios todo lo que nos merecemos. Lamentaciones 3, el versículo 38 dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. También Job hablaba acerca de esto. He de recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo. Hebreos 11, un par de versículos más. Hebreos 11, el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primer versículo. Segundo versículo, Salmo 91, el versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Galardón y recompensa es lo mismo, es la misma cosa. Ahora bien, ¿qué podemos discernir entonces de estas dos lecturas que estamos haciendo? Entendemos cuando hacemos estas lecturas que hay dos tipos de personas a quienes Dios va a premiar o a galardonar de la misma forma. Eso es lo que entendemos. Entendemos que siempre hay un galardón bueno para el bueno y un galardón malo para el malo. Eso es lo que entendemos, ¿sí? ¿Sí? Pues si es eso, estamos mal, estamos entendiendo mal. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que se predica en la actualidad. Hace cristiano, vente a la iglesia, se acabaron los problemas. Dios siempre te va a dar todo bueno. ¿Cómo dice por ahí un futbolista? Rico, famoso y bello, ¿no? Algo así era que decía, y guapo. Pues así pasa con el cristiano, eso es lo que predican en la actualidad, ¿vale? Vente a Cristo y se acabaron los problemas. Fenómeno, ¿no? Pues eso no es lo que hay. Dios siempre va a obrar bien para ti. Bueno, vamos a ponerlo en su contexto. El impío es todo aquel que comete impiedad. Impío es todo aquel que comete impiedad, el que practica la impiedad. Y todo aquel
que esto haga recibirá su correspondiente galardón. Atentos. Impío el que haga impiedad, y todo aquel que cometa impiedad recibirá el correspondiente galardón que le compete, que le toca. Hemos de decir entonces que hay una recompensa acorde a nuestro proceder, que nada tiene que ver con nuestra condición de creyentes, con nuestra condición de creyentes. Salomón, de una manera profética, en la dedicación del templo, lo pone de la siguiente manera, y es curioso porque está hablando precisamente del tiempo en el cual estamos nosotros meditando ahora en Lamentaciones. Dice lo siguiente, Primera de Reyes 8, versículos 46 y 47 dicen así: si pecaren contra ti, si el pueblo pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque, ya Dios conoce lo que hay en nosotros, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y los lleve a Babilonia, contexto, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieran y oraren a ti en la tierra que los cautivó, en la tierra de los que los cautivaron, y dijeran: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. O sea, que el creyente en su pecado puede cometer impiedad. Puede cometer impiedad. Y si hay arrepentimiento, entonces es lo que se está dando aquí. Hermanos, nuestro Dios es soberano, sabio y justo, y por tanto, como dice en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 9, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oye, qué alegría. Si perseveramos en hacer el bien, entonces recibiremos la recompensa. Porque entonces hay guerras, miseria, muerte, porque nuestro Dios es soberano y justo, y ante nuestro pecado siempre nos dará lo que merecemos, siempre nos dará lo que merecemos. Un buen ejemplo de esto es precisamente la situación económica actual. Señor, pero ¿por qué estamos en esta situación? Pero ¿cómo es posible que nuestro país, octava economía en su momento, venga a pasar estas cosas que están pasando? Vale, muy bien. Pues vamos a responder el por qué. Simple y sencillamente porque se hicieron fortunas sobre la espalda del pobre, porque se oprimió al pobre, al extranjero. ¿Por qué? Porque se abusó del poder y de la autoridad, porque se robó. Y tenemos el descaro de decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y muchos, bueno, me vendrán y me dirán: Carlos, pero es que yo de todos esos chanchullos que hicieron no me llevé un duro, ¿ok? Y yo no lo discuto. Pero resulta que somos ciudadanos de esta nación, y como ciudadanos de esta nación recibimos parte de lo que nos toca. Es que este es nuestro pueblo, formamos parte de un todo. ¿Por qué se lamenta entonces el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. El pecado de nuestra nación, el pecado de nosotros es el que hace que vengan este tipo de cosas. Esto es una parte del discurso. De nada nos sirve discutir a nosotros de política, pretender cambiar el mundo a través de una militancia constante en tal o cual partido, tratando de justificar nuestro pensamiento político con nuestras convicciones cristianas, cuando el cambio ha de venir solo si mortificamos nuestra carne, solamente si nosotros resistimos el orgullo, la pereza y la vanidad, y si educamos a las generaciones que vienen, a estas generaciones nuevas, en la humildad, en el trabajo y en la sencillez. Ahí viene el cambio. Ese es el cambio que predica la iglesia. Ven a Cristo. Tú conoce a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Le conoces? Sí. Bueno, pues entonces cambia tu vida. Arrepiéntete y ven a cumplir la voluntad del Señor. Vive para su gloria. Alguien entonces objetará ante estas aseveraciones que no hay forma de conocer la voluntad de Dios. Eso es imposible, eso no se puede, porque estamos sujetos a su capricho, nos dirán, esto es imposible. Pero nada más lejos, hermanos, también de la realidad. No es así. Hay un patrón establecido por Dios soberano
que es el que reina, que es el que manda, que es el que tiene la sartén por el mango. Él tiene un patrón establecido y además declarado a nosotros, además nos lo ha declarado. Y es que en su santidad Dios nos mide con su ley. Tenemos el patrón, ahí está la ley, cúmplela, ahí está la ley, ahí está la ley. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Parece ser que al predicar la salvación por la gracia, cuando se habla de la salvación por la gracia, se evita hablar de la responsabilidad del hombre. Parece ser que esto como que no congenian estas doctrinas. Da la impresión que la doctrina de la soberanía de Dios, la sola gracia y la responsabilidad del hombre son cosas que marchan por separado, ¿vale? Estas son cosas que van ahí así como rueda suelta, no van unidas. Entonces, ha de hablarse de ellos en otro momento, en maneras diferentes, ¿vale? Y entonces el pensamiento que hay por lo general al predicar el Evangelio es el siguiente. Este es el pensamiento. Yo lo he venido entendiendo de esta manera. Y es así. Se debe predicar el amor de Dios y su bondad para que el hombre se sienta atraído por el mensaje. Prediquemos al Dios de bondad. Por ahí empezamos, ¿no? Ese es el mensaje que hay ahora. Luego, porque esto es toda una estructura, continúa. A continuación se predica el regalo del Evangelio. Dios es bueno y aquí tienes a Cristo, que es el regalo, el regalo suyo, el regalo que Él le da a la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito, ¿vale? Después de esto, y dependiendo de cada iglesia, se hará hincapié o bien en lo que es la soberanía, o bien en la gracia de Dios, o bien en la responsabilidad del hombre. Se hace hincapié en alguna de las dos. Pero hermanos, aunque todos estos aspectos de los cuales he estado hablando aquí, estos 4 aspectos, son bíblicos, son reales, la estructura no es bíblica, la estructura no es real. Es otro evangelio el que se predica si predicamos de esta manera. Esto es tratar de dividir lo indivisible y es predicar otro evangelio por temor, por ingenuidad o simplemente por comodidad, porque es lo más fácil para que la iglesia esté llena, para que la gente venga a la iglesia. Es otro evangelio que de nada aprovecha, de nada aprovecha. La soberanía de Dios ha de ser predicada a la par de la responsabilidad del hombre, de igual forma que predicamos las dos naturalezas de Cristo. ¿Creemos que Cristo es Dios y hombre? Sí, ¿no? Cristo es Dios y hombre. Y insistimos en esto. Cristo es Dios y hombre. ¿Vale? ¿Al 50% o al 100%? ¿100% Dios, 100% hombre? ¿O 50% Dios y 50% hombre? No. Cristo es Dios al 100% y hombre al 100%. ¿Vale? En eso creemos, eso predicamos. Pues de igual forma, el hombre es responsable delante de Dios, es tan responsable delante de Dios como Dios es tan soberano para elegir al hombre, para llamarle. Y eso tiene que ir unido, eso no se puede divorciar. Dios es tan soberano para elegir a quien salva y a quien no, como el hombre para ser responsable delante de Él y de arrepentirse y de llevar una vida que le glorifique. El hecho de que Dios salva por gracia, esta es la otra doctrina, y no por obras, es tan real como de que de nuestras obras hemos de dar cuenta en el día del juicio, independientemente si somos o no creyentes, porque el juicio será por esto. ¿Cómo se puede entonces dar cohesión a estas doctrinas que al parecer son tan opuestas entre sí, no solo para predicarlas, sino también para vivirlas? Porque es que no solamente se trata de predicar una doctrina, de predicar unos conocimientos, se trata de vivir lo que creemos. Porque si yo creo que tengo un Dios soberano y que mi Dios es el Rey del universo, entonces yo tengo que vivir acorde con eso. Y más aún cuando yo digo que es que yo soy hijo suyo por su gracia. Entonces yo he de vivir como hijo de ese Dios. ¿Para qué predico una cosa que no creo? ¿Para qué predico una cosa que no vivo? Si lo creo, lo predico, y si lo predico, lo vivo. ¿Cómo pues es posible hacer esto? A mí me lo he estado preguntando durante todo este año. Y yo creo que esto es posible, hermanos, tengo que leerlo aquí directamente. Yo encuentro que esto es posible a través del carácter secreto de Dios declarado en su ley. El carácter secreto de Dios declarado en su ley.
El carácter santo de Dios declarado en su ley. La ley nos demuestra que Dios es santo, y que demanda una santidad de nosotros que ni podemos, ni tenemos, ni conseguimos por nuestros propios medios. Dios es santo. Su ley nos dice, esta es mi justicia, esta es mi santidad, y yo soy así. Yo soy el soberano, el Señor, el dueño, el rey, y este soy yo. Y para poder tener relación conmigo tiene que ser en estos términos. Pues la ley nos demuestra que Dios demanda una santidad de nosotros que no poseemos ni podemos nosotros adquirir. Por eso, si ha de haber una salvación, es indispensable que sea Él quien nos salve por su gracia. Es indispensable que Él nos salve por su gracia. Si no, entonces nosotros no podemos salvarnos. Ahí vemos una conexión a través de la ley, del carácter santo de Dios expresado en su ley, demostrándonos que hace falta un mediador para nosotros poder tener comunión con Él. La ley también nos demuestra que Dios es santo, además soberano, pues Él es quien decreta sus mandamientos como gobernante y regidor que es, sin que le haga falta venir a preguntarnos si nos gustan o no nos gustan los mandamientos. Vamos a poner aquí un ejemplo bastante inverosímil. Pongámonos a pensar si Dios viniera a cada uno de nosotros y nos preguntara, Carlos, ¿cuál de estas normas, de estos mandamientos que yo voy a escribir aquí, te gustaría cumplir? Es que me da risa. Nos podemos parar a pensar por un momento siquiera en lo absurdo de este asunto. Pensemos simplemente en nuestra vida cotidiana. Pensemos en nuestros regidores. A ver si viene aquí el señor que dicta las leyes, el señor político, gobernante, magistrado, y dice, oye, ¿a ti te gusta ir por la carretera 120? No, yo a 120 no quiero ir, yo quiero ir a 160. No, señor, usted va a ir a 120, porque es que ir a 180 es un peligro, ¿vale? Y Él dispone, ¿por qué? Porque es el que gobierna. ¿Cuánto más nuestro Dios, Señor, soberano del mundo? Él pone las reglas del juego. Él es el que dice cómo ha de ser. Él es el que dice cómo ha de ser. Él es el que dice, honra a tu padre y a tu madre. No si te gustan, si los quieres, si se han portado bien, hónralos. Y nos molesta y nos duele, y yo el primero. Tengo que honrar a mi madre, haya sido como haya sido, y haya pasado lo que haya pasado. Tengo que agachar la cabeza, doblegar mi orgullo. Buenos días, señora. Sí, mamá. ¿Por qué? Porque es así. Y punto. Él pone el mandamiento. No codiciará la mujer de tu prójimo, ni la casa, pero si es que la vecina es tan bonita, si es que el cochazo que tiene mi vecino, no codiciarás. Él pone las normas, nosotros cumplimos, estamos para cumplir, no para discutir. Él es el que rige. La ley de Dios nos demuestra no solamente su santidad, sino también que Él es el que manda. La ley también nos demuestra que Dios es santo, soberano, y que nosotros, criaturas suyas, somos responsables de vivir en santidad. Somos responsables de vivir en santidad. Santidad, eso es una cosa que hasta huele mal. Pues no, somos responsables de vivir en santidad. Y eso es lo que Él demanda de nosotros. Respondemos entonces que Dios no actúa de forma caprichosa, sino que a través de su ley, reflejo de su carácter santo, claramente Él nos da la medida a la cual nosotros nos tenemos que ajustar. Es Miqueas quien lo resume de una manera preciosa, una manera perfecta. Capítulo 6, versículos 6 al 8, dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Bueno, si este es el Dios Altísimo, ¿con qué me presentaré delante de Él? Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esto estaba pasando en el momento en el cual, antes de que llegara la invasión de Babilonia, el servicio en el templo todavía funcionaba. Todavía estaban los sacerdotes allí sacrificando los animales. Y démonos cuenta lo que pasó.
Démonos cuenta de lo que pasó. Versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios de ti. Haz entonces justicia. Da a cada quien lo que le corresponde. Al César lo que es del César, y a Dios dale tu vida y tu corazón, porque Él es tu creador. Él es tu creador. Ama la misericordia. Ama la misericordia. Ama la que brota del Calvario, porque ¿dónde más podemos nosotros encontrar misericordia sino en el Calvario? Es allí donde nosotros encontramos misericordia. Esa misericordia que vemos cuando nosotros la podemos ver literalmente correr, bajar por el madero, cuando vemos la sangre de Cristo vertida allí en ese lugar tan ignominioso. Ama esa justicia perfecta de Cristo, que es la que nos imputa nuestro Dios a nosotros de una manera misericordiosa. Lo hace a todo aquel que se arrepiente y cree que ese que está muriendo, que ese que murió en la cruz, es el Hijo de Dios Todopoderoso y que es el único capaz de perdonarnos por nuestros pecados. ¿No lo has hecho? Corriendo a la cruz del Calvario a hallar misericordia, corriendo allí a ese lugar. Humíllate pues bajo la poderosa mano de tu Dios, y Él te exaltará cuando sea oportuno, cuando a Él le plazca. Hermanos, y esperar en Dios es una maravilla. ¿Por qué? Porque su sabiduría es mejor que la nuestra. Es mejor que la nuestra. Y cuando Él nos exalte, será el momento oportuno. ¿Cuándo? Yo no sé si será en esta vida. Yo no sé si todos llegaremos a ser ricos, famosos, bellos. Yo creo que no. Pero llegará un momento en el cual estemos exaltados en la gloria, en la cual estemos en la presencia suya. Y qué lugar tan hermoso es aquel. Qué momento tan bello. Un momento que no todos disfrutarán. Y es un privilegio para nosotros decir que somos parte de su pueblo y que estaremos en la presencia suya. Hermanos, hemos de ser fieles al evangelio verdadero. Hemos de predicarlo, de vivirlo de una manera completa para poder edificar la iglesia y que de verdad esto sea de provecho para las sociedades en las cuales nosotros estamos viviendo, para la sociedad en la cual el Señor nos ha puesto. Si nuestra predicación y nuestra vida no es conforme y completa según lo que es el tema de la predicación total del evangelio, hablando también de la soberanía de Dios, esa predicación y esta vida no servirá para nada, no servirá para nada. No cambiará nuestras naciones y no traerá a nuestras naciones el avivamiento que nosotros tanto deseamos. Yo no sé ustedes, pero yo anhelo algún día en mi vida ver por las calles de España, ver a las multitudes corriendo detrás de Cristo, como vemos las multitudes corriendo ahora detrás de los ídolos. Yo lo anhelo, como lo anhelo para mi patria también, en donde la gente va corriendo detrás de sus ídolos. Y lo anhelo para la patria de todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos. Pero hermanos, para que ese avivamiento se dé, hemos de predicar completa la voluntad de Dios, completo el mensaje. Y quiero dar un ejemplo con respecto a lo que es, o un ejemplo con respecto a lo que es predicar el evangelio a medias. Y lo voy a dar usando precisamente el ejemplo que mejor conozco, y es Latinoamérica, que es desde donde yo vengo. Y para esto voy a hacer un par de lecturas. La primera dice así: las iglesias evangélicas están creciendo cada vez más en Latinoamérica. Si en el año 1900 existían cerca de 50,000 protestantes en toda Latinoamérica, recordemos que aquello allí era mayoritariamente católico, ya en el año 1930 ascendían a 1,000,000. 30 años ya ha subido a 1,000,000. Luego se fue duplicando por décadas. 5 millones en 1950, de 50,000 a 5 millones en 50 años. 10 millones en el año 1960. 20 millones en el año 1970 y 50 millones una década más tarde. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué crecimiento, qué avivamiento, qué emoción!, ¿no? Se calcula que en el año 2000, que fue en el año que yo me vine de mi país para acá, no había quien estuviera allí en Latinoamérica, en mi país, no había quien estuviera allí por la inseguridad que había. Los protestantes evangélicos rondan ya los 100 millones. Esto es una barbaridad. Y hoy por hoy, Latinoamérica y el Caribe,
Y hoy en Latinoamérica y el Caribe, el 20% de sus 600 millones de habitantes serían evangélicos. Estos son 120 millones de personas. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Esto lo he sacado de la página de Infolatán, Información y Análisis de América Latina. La otra lectura. El artículo se titula La gente más asesina del mundo. Ya el artículo, el solo nombre se las trae. Y dice lo siguiente: el 42% de los asesinatos del mundo ocurren en América Latina, aunque allí viven tan solo el 8% de la humanidad. Es un artículo escrito el 15 de diciembre del año 2012 por un señor que se llama Moisés Naim, en la página de elpaís.com. ¿Cómo conjugamos esto? ¿Con qué nos comemos estos números? ¿Cómo es posible que a medida que en un territorio el evangelio avanza de la forma tan bestial que avanza, también esté avanzando los homicidios de esta manera? Y ya podrán decir y buscarle todas las explicaciones que tengan. La pobreza, pero es que en China la gente vive por debajo de los niveles que se vive allí. En la India también se vive por debajo de los niveles que hay allí. Los invito a todos a que lean este artículo. Es impresionante, es impresionante. La inseguridad, bueno, pero ¿por qué se da esa inseguridad? Por la injusticia social, ¿vale? Pero es que aquí en África tenemos una cantidad de injusticia social y no se cometen los homicidios que se cometen allá. Y hay más evangélicos que nunca. El 20%, 2 de cada 10 con los que usted se encuentra en la calle son evangélicos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Hermano, la única respuesta que a mí se me ocurre es que la mayoría de ese número que va creciendo cada vez más de evangélicos en Latinoamérica están siendo nutridos con papilla, están siendo nutridos con un evangelio mediocre, con un evangelio que no es el del Dios soberano, que no les está motivando y no les está llevando a que ellos cambien sus vidas, a un arrepentimiento real, y que cuando haya ese arrepentimiento real, todo el mundo lo vea y ganen el favor de ellos y digan: eso es lo que yo quiero para mi vida, eso es lo que yo quiero para mi vida. Hermanos, esto pasa cuando nosotros no predicamos el evangelio completo. Si hemos de ser fieles a Cristo, hemos de empezar predicando que Dios es soberano y hemos de vivir acorde a esa realidad. Este es mi Dios soberano, Él manda en mi vida y por tanto yo he de someterme a esa voluntad y he de cuidar mi vocabulario, mis palabras, mi trabajo, mi esfuerzo, todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque es mi Dios, es mi Dios, y yo me he comprometido públicamente con que Él va a ser mi Dios. Él va a ser mi Dios. Vivimos acorde a esta realidad. Ensalzamos el poder de nuestro Dios soberano. Su Hijo murió en la cruz por mí. Su sangre se vertió en el madero por mí. ¿Le glorificamos? Hermanos, eso es lo que tenemos que predicar y vivir. Se me viene el tiempo encima y no voy a conseguir terminar todo. Ya pediré otro día para traer un par de aspectos más. Empecé la prédica anterior declarando mi intención de compartir con ustedes algunas de esas conclusiones a las que he llegado después de meditar en el texto que estamos meditando. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y he de reconocer que durante lo que va de este año, este pasaje no se me ha quitado de la cabeza y le he dado vueltas todos los días y dele vueltas, y en la soledad de mi trabajo cuando estoy ocupado viene y va y bueno, y siempre lo estoy pensando. Y he de reconocer que me he dado cuenta que en mi vida, en mi familia y en mi iglesia hay muchas cosas para lamentar. Dios sabe que me he lamentado de muchas cosas. Hermanos, ese lamento empezó siendo un lamento, un gemir, un sentimiento de derrota desesperado, pero durante va pasando el tiempo y más he ido mascullando. El pastor ponía en una ocasión ese ejemplo de lo que debía ser nuestro mascullar de la palabra, nuestro estar, ¿cómo lo decía? Lo que hacen las vacas, estar rumiar, perdón, muy bien, muchas gracias. Rumiando la palabra, es comer ahora e irme y estarle dando vueltas durante toda la semana para poder estar alimentándome y nutriéndome de eso. Hermanos, Dios quiera que tengamos 4 estómagos espirituales para digerir lo que es la palabra del Señor. No se alcanzan a imaginar el beneficio que ha sido para mí este solo texto.
Un versículo. Y es que en mi tiempo no me da para estar haciendo lectura de toda la Biblia y estar meditándome libro por libro durante todo. No me queda tiempo. Un versículo. Y le he exprimido a tal punto durante 6 meses que es que estoy gozoso de ver cómo el Señor me ha estado bendiciendo con este versículo. El lamentar que he tenido durante este tiempo empezó de esa manera, pero hermanos, poquito a poquito se ha ido transformando, ha ido cambiando, se ha ido convirtiendo en una dulce confianza, pues estoy, hermanos, comprendiendo que en medio de las dificultades, nuestro Dios, ese Dios soberano, es también misericordioso. Igual que el profeta, yo puedo decir lo siguiente. Lamentaciones 3, versículos 22 al 33. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, Jóvenes, la soberanía de Dios tiene que ser una realidad en tu vida. No somos unos desmelenados al viento, rebeldes sin causa. Somos cristianos. Cristo murió por ti, por vos. Murió. Es el momento de vivir como tal y demostrar que nos sometemos a Él. Desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Ponga su boca en el polvo. Quédese callado por un momento. Cállese un momento. Deténgase. Piense en lo que está pasando. Piense que Dios es soberano. Y espere en Él. Antes de abrir la boca y hablar lo que no se debe hablar. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desechará para siempre. Aquí viene la alegría. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él no quiere el mal para nosotros. Él no es un soberano cruel, Él es Dios justo, Descansemos pues en esta verdad de la soberanía divina y pidamos aprender a someternos a ella. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra, queremos implorar que podamos nosotros ser dignos súbditos de tu reino, que podamos, Señor, de verdad estar sometidos a ti, a tu voluntad, que podamos hacerlo con gozo y con alegría, sabiendo que tú eres un Rey bueno, que tú eres el soberano que nosotros queremos tener, porque reconocemos tu misericordia y tu bondad. Te alabamos, Señor, porque eres Dios, pero te alabamos también, Señor, porque tú eres misericordioso y esa misericordia tuya se expresa aún más para nosotros, tu pueblo. Bendícenos pues, Señor, durante esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.